2, 1. Bienvenidos a esta clase. Esta clase está específicamente creada para que indaguemos y abordemos el eje 2 de nuestra materia, que es nomenclatura y formación de compuestos. ¿Cuál es el recorrido que tienen que haber transitado para llegar a esta materia, a este eje? Justamente haber visitado el campus, haber leído la parte teórica que hemos colgado nosotros ahí, para que ustedes tengan idea sobre lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque hoy justamente vamos a llevar a cabo lo que haríamos en el aula, que es la explicación de la formación de compuestos. Van a encontrar en el campus colgado también un video por cada especie química, ¿sí? Ya van a ir entendiendo estos nuevos términos. Para comenzar, vamos a problematizar por qué se forman los compuestos y quiénes son capaces de reaccionar, digamos, de estas sustancias puras que nosotros conocemos. Para empezar, vamos a trabajar con la tabla periódica. Es interesante que ustedes ya cuenten con una tabla periódica en mano y van a ver que colgada en el campus también van a tener una tabla periódica interactiva, ¿sí? Con la que pueden trabajar. Para empezar, vamos a hacer algunas simples reacciones, simplemente para que se ubiquen. Fíjense, nosotros en la tabla periódica tenemos metales, ¿sí? Y acá donde encuentran esta tipo escalerita están los no metales, alrededor de la escalerita los metaloides, y esto que tenemos acá son los gases nobles, ¿sí? O gases inertes que se llaman. ¿Por qué se llaman así? Porque justamente reaccionan poco. No podemos decir que no reaccionan porque hay algunos compuestos formados por estos gases. ¿Qué va a pasar? Quiere decir que nosotros, sin conocer mucho de la tabla periódica, podemos asegurar que quienes van a tender a reaccionar van a ser todos estos elementos, estos no los vamos a trabajar por ahora, menos los del grupo 8, que son los gases nobles. Entonces vamos a trabajar con los metales y con los no metales, ¿sí? Que son los que están de la escalerita para este lado. Bien, empecemos entonces. Lo que vamos a hacer hoy es empezar justamente a formar óxidos. Fíjense. Como dice la palabra, como lo dice y como lo insinúa, cuando hablamos de óxido, el elemento que está interviniendo es el oxígeno. Nosotros sabíamos que el oxígeno en la naturaleza, en la atmósfera, lo encontramos como un oxígeno, como una molécula diatómica, ¿se acuerdan? Bueno, lo que nosotros ahora tenemos que pensar es con quién se puede combinar el oxígeno. Entonces, no vamos a pensar en un oxígeno ahora diatómico, sino que vamos a pensar en un oxígeno monoatómico, porque vamos a dejarlo solito, ¿sí? Ahí, desde esta perspectiva, vamos a buscar en la tabla periódica su estado de oxidación y vamos a ver que siempre el estado de oxidación del oxígeno va a ser -2. A ver, empecemos por algunos conceptos básicos. ¿Qué podríamos decir que es el estado de oxidación, a diferencia de la valencia, que es un concepto que se trabaja mucho a nivel secundario? Cuando hablamos de valencia, que muchos de ustedes lo conocen, es un número que no tiene signo, ¿sí? Es un número neutral, es el valor absoluto de este número que yo estoy utilizando. Y cuando yo pongo el signo negativo o positivo, estoy hablando del estado de oxidación. ¿Cuál es la definición de estado de oxidación? Si yo me fijo dónde está el oxígeno, lo encuentro en el grupo 6A. ¿Qué significa? Que el oxígeno tiene en su último orbital, tiene 6 electrones. Como el oxígeno es muy electronegativo, son todos términos que vamos a ir construyendo, quiere decir que tiene tendencia a ganar electrones, para estabilizarse y parecerse al gas noble más cercano, va a tender a ganar 2 electrones, ¿sí? Por eso su estado de oxidación siempre, o en la mayor parte de las veces, va a ser -2, ¿sí? Ahora, fijémonos en una cuestión interesante. Por un lado, va a reaccionar con los metales, que en nuestro espacio curricular vamos a usar la abreviatura ME para no metales, y por otro lado, vamos a ver que van a encontrar los no metales, o también lo pueden encontrar en nuestra nomenclatura como NME, o no metales, ¿sí? Está de las dos maneras. ¿Qué va a pasar? Fíjense que esto es interesante de analizar. Cuando nosotros analizamos la tabla periódica, decíamos que los metales estaban, digamos, del lado derecho y los no metales estaban del lado izquierdo. Los metales, ¿sí? Y los no metales tienen propiedades distintas que hacen que justamente tiendan a reaccionar o no con otros elementos. Entonces, vamos a analizar algunos ejemplos específicos y ahí vamos a ir haciendo las relaciones. Los metales en general tienen estados de oxidación positivos, ¿sí? Los no metales tienen algunos estados de oxidación positivos y otros negativos. ¿Pero de qué depende esto? Ya van a ver que va a haber un eje específico para ver todas las propiedades de la tabla periódica. Pero, en este caso, por ejemplo, vamos a pensar
que los metales van a tener tendencia a perder electrones. Cuando se produce la pérdida de electrones, los metales quedan con la carga positiva. Entonces, en esa nueva definición, obviamente que habíamos dicho recién, del estado de oxidación, decíamos, bueno, si nosotros tenemos el orbital del átomo y podemos sacar los electrones de ese último orbital, la carga que quedaría es el que corresponde a su estado de oxidación. Por ejemplo, fíjense, el sodio, por ejemplo, tiene 3 orbitales, ¿sí? Y yo veo que en el último orbital tiene un solo electrón. ¿Qué quiere decir? Según lo que dijimos recién, si yo pudiera sacar ese electrón del último orbital, quedaría el sodio con una carga positiva. ¿Por qué? Porque hay un protón en el núcleo que queda desapareado de esa carga que yo quité. Y así se utiliza el estado de oxidación como un criterio para ordenar la tabla periódica. Por ende, todos los del grupo 1 tienen estado de oxidación más 1, todos los del grupo 2 tienen estado de oxidación más 2, los del grupo 3, 3 y así sucesivamente. Ojo, hay una aclaración que hacer. En esa clasificación de la tabla periódica, ¿sí? Según los grupos, que son los verticales, vamos a hablar de la clasificación A. Quiere decir, el grupo 1A, 1, digamos 2A, 3A y lo que continúa, ¿sí? Entonces, sigamos con nuestro ejemplo. Fíjense qué va a suceder acá y cómo se van a combinar. Vamos a tener, por ejemplo, el sodio, ¿sí? Que va a tener estado de oxidación más 1, se va a combinar con el oxígeno. Entonces acá aparecen una serie de preguntas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es pensar qué tipo de sustancia vamos a formar. Sabemos que no es una sustancia pura porque hay una mezcla, ¿sí? Ahora de 2 sustancias, pero nosotros no estamos hablando de mezcla de sustancias puras como soluciones, porque acá estamos hablando de reacciones químicas. Entonces lo que vamos a decir es que vamos a combinar 2 elementos químicos para formar un compuesto químico. ¿Cuál es la especie química? Óxidos. Esa palabra que tenemos acá, que es lo que estamos formando, es la especie química, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que estos óxidos pueden combinarse con el oxígeno, perdón, puede combinarse con los metales o con los no metales. Por ende, cuando el oxígeno se combine con los metales, ¿sí? Va a formar lo que nosotros conocemos como óxidos metálicos. Eso van a encontrar un cuadrito interesante ahí también en el campus. Y cuando el oxígeno se combine con, vamos a ponerlo así no se confunden, con los no metales, van a llamarse óxidos no metálicos. Vieron que es simple, es para que nos acordemos, metálicos, para que nos acordemos cómo se denomina. Entonces, al momento de formarlo, ahora tenemos que preguntarnos qué principios de los que conocemos se están poniendo en juego, ¿sí? Entonces, hasta ahora, porque voy a borrar el pizarrón para seguir explicando, ¿qué hemos dicho? Que el oxígeno, ¿sí? Que está en el grupo 6, que tiene un estado de oxidación menos 2, va a tener posibilidad de combinarse con los metales o con los no metales. En el caso de los metales, va a formarse una nueva especie química que se va a llamar óxidos metálicos. ¿Y por qué es posible que se combinen? Nosotros sabemos, por los principios físicos, que las cargas opuestas se atraen. Entonces, los metales que tienden a tener estados de oxidación positivos van a poder reaccionar y estabilizarse con el oxígeno que tiene su estado de oxidación negativo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo de formación para que ustedes lo vean. Permítanme borrar acá y vamos a entender cómo se forma. Fíjense, acá voy a dejar el oxígeno así para que vean la primera relación. Vamos a hacer la primera formación.